a lo lejos, y la luz parpadeaba en la casa. Fue entonces cuando, desde el dormitorio, escuchó un sonido diferente, un leve chirrido metálico, prolongado. Corrió hacia la ventana, y vio algo imposible. La puerta del jardín estaba entreabierta. Elena se quedó inmóvil, observando cómo la lluvia caía y la puerta oscilaba lentamente, como si respirara. Quiso gritar, pero ninguna palabra salió. En el interior oscuro, un resplandor débil, verdoso, titilaba como una luciérnaga atrapada. Y justo antes de que el trueno siguiente sacudiera la casa, una voz susurró su nombre. No la de Julián, era la suya. La mañana siguiente amaneció con una luz gris que parecía no venir de ningún punto del cielo, como si el día hubiese olvidado dónde empezar. Elena preparó café por costumbre más que por apetito, y, mientras el líquido oscuro subía, sintió otra vez esa presencia de fondo, ese zumbido lejanísimo que no provenía de ningún aparato, sino del mismo aire que ocupaba la casa. Caminó descalza hasta la ventana y apartó la cortina. El jardín estaba inmóvil, demasiado inmóvil, para la brisa que agitaba los árboles de los vecinos. La puerta bajo el roble se veía cerrada ahora, limpia, como si la lluvia de la noche hubiese barrido décadas de óxido. Le sorprendió notar que pese al miero, había en ella una curiosidad tenaz, una aguja que apuntaba siempre al mismo norte. No sabía por qué, pero la puerta ya no le parecía un intruso, sino una invitación hecha con paciencia, como quien coloca una silla frente al umbral y espera. Bebió un sorbo y vio el vaso empañarse con una condensación que no correspondía a la temperatura del cuarto. Se acercó a la pared y al apoyar la palma, notó un frescor inusual, casi hospitalario. Fue a la cocina, abrió el refrigerador para distraerse con cualquier tarea absurda, pero se encontró mirando, hipnotizada, la luz interior, ese fulgor blanquísimo que apenas vibraba. Por un instante, y no supo si fue error de su vista cansada. Creyó que un reflejo de la puerta, sí, de aquella puerta, brillaba dentro del electrodoméstico, como si su forma hubiese sido aceptada por todas las superficies. Cerró con brusquedad y el golpe resonó más de lo esperado, repetido en rincones distantes de la casa, como si las habitaciones respondieran con un eco propio. Decidió llamar otra vez a don Mateo, aunque fuese para oírle decir por segunda vez que no se acercara. Le pidió que pasara por la tarde. Él dudó, carraspeó, prometió ir, si el tiempo lo permite. Ella colgó con un malestar que no era precisamente temor ni tampoco vergüenza. Era una mezcla de ambas cosas con algo nuevo, una especie de obediencia involuntaria al ritmo que imponía la presencia del jardín. A media mañana se puso a ordenar el cuarto de Julián, un lugar donde apenas entraba desde que él faltó. Estaba casi intacto en el escritorio con la libreta de tapas negras, un Tetro Brick de vino a medio consumir que no quiso tirar por puro ritual, y, en la pared, un calendario que ella no recordaba haber colgado. Octubre, decía con letras antiguas. Elena se frotó los ojos a la fecha marcada, en círculo rojo. Era hoy. Miró la esquina del dibujo 1974. El corazón le latió a un compás que el reloj del pasillo no supo seguir. Bajó el calendario con cuidado y, al hacerlo, encontró detrás una hoja suelta, con la letra de Julián. Si alguna vez la puerta aparece, no la abras sola, leyó. Y debajo, como si fuese una postdata, el tiempo se desgasta por los bordes, no te asomes a las costuras. El papel olía a humedad antigua, pero la tinta estaba reciente, brillosa. Releyó la frase varias veces, intentando reconocer rasgos de su marido en la caligrafía, esa tendencia suya a rematar las T con un trazo obstinadamente alto. Eran de Julián, y sin embargo, nadie pudo haber escrito eso en ese cuarto, desde hacía años. Se sentó en el suelo, el calendario sobre las rodillas, y notó que el silencio del cuarto se había densificado, como si el aire se hubiera convertido en una tela gruesa. Una mosca describió un círculo sobre su cabeza, y quedó suspendida, inmóvil, detenida a medio aleteo, un mínimo punto negro contra la luz. Elena parpadeó. La mosca vibró apenas y continuó. Se levantó de golpe, dejó el calendario, guardó la hoja con la frase en el bolsillo del delantal, y salió al pasillo. No por miedo, sino para escapar de la sensación de estar dentro de una pecera. Buscó la videocámara y revisó nuevamente la grabación de la madrugada anterior. Esta vez se obligó a mirar con frialdad, deteniéndose en cada cuadro, ajustando brillo, contraste, cualquier parámetro que pudiera devolverle la normalidad al fenómeno. En el minuto 02, a la 1:06 de la tarde, la sombra volvió a aparecer en la figura encorvada.
Su abrigo. El paso corto de alguien que conoce el terreno. Pero ahora, fijándose mejor, notó otro detalle en él, a la altura del hombro. Una luz minúscula parecía prenderse y apagarse, como si el abrigo tuviera un latido propio. Siguió avanzando fotograma a fotograma, hasta el instante exacto en que la figura llegaba al roble. No era que se ocultara tras el tronco o se doblara hacia el suelo, se adelgazaba en un movimiento imposible, borrándose como una marca de tiza, bajo la lluvia. Elena pausó. El jardín de pronto le pareció un teatro al que había entrado sin pagar entrada. Guardó el aparato, respiró hondo y decidió salir. La luz del mediodía no aclaraba gran cosa. El cielo estaba deshilachado por nubes tenues y el jardín conservaba ese aire de escenario abandonado. Se acercó al roble con pasos medidos, consciente del peso de cada uno. El metal de la puerta, ese hierro extrañamente terso, reflejó un brillo opaco que no correspondía al sol. Al agacharse, percibió un olor inesperado, no a óxido ni a raíces mojadas, sino a sal y yodo, como cuando uno entra en un hospital antiguo, o en una sacristía donde se han apagado velas. Pasó los dedos por el borde. Estaba perfectamente liso, sin rebaba ni restos de tierra. En el centro, la cerradura presentaba ahora un contorno nítido, casi reciente, con diminutos arañazos concéntricos como los que dejaría una llave probada varias veces. Elena tragó saliva. Volvió a mirar el símbolo grabado en la esquina superior en el círculo con la línea vertical y la espiral. Tomó una hoja y calcó el signo, marcando bien la proporción. Luego, en un impulso que no supo de dónde venía, dibujó a su lado el mismo círculo pero sin línea, y debajo, otra versión con 2 líneas. No tenía sentido, pero la mano se le movía sola, buscando variaciones de un alfabeto que su memoria parecía conocer. Cuando alzó la vista, el viento había cambiado Anjolia a ozono, a electricidad, a esas tormentas que amenazan sin formarse. El cabello se le erizó sin frío. Fue entonces cuando lo oyó otra vez, un susurro que venía, inequívocamente, del otro lado. No decía palabras reconocibles, pero el ritmo era familiar, con esa cadencia lenta con que Julián le hablaba antes de dormir para tranquilizarla. El sonido pasó como una caricia por el interior de sus costillas. Hizo lo impensable. Apoyó el oído contra la puerta. Lo que escuchó, la clavó allí, de rodillas. «Lena», dijo la voz. No Elena Lena como él la nombraba en los días buenos. Se apartó de un salto, y el mundo le pareció torcerse 1 centímetro. Tambaleó y sostuvo el tronco del roble. Contó hasta 10. El jardín regresó a su forma cotidiana. Se llevó la mano a la boca para contener un sollozo que no sabía si era de alegría o pavor. «Esto es una trampa», se repitió, «o un regalo, o ambas cosas». Permaneció allí, escuchando, pero la voz no volvió. Se levantó lentamente, y antes de marcharse, notó que junto a la cerradura apenas visible había una muesca fina, una marca vertical de 1 milímetro. Pasó la uña y la sintió como un músculo bajo la piel. Regresó a la casa en busca de la libreta de Julián. Si la puerta era una vieja vecina que fingía ser nueva, tal vez en aquellas notas habría algo más que le advirtiera del peligro o le indicara cómo proceder. Abrió el cuaderno y repasó páginas de cuentas, listas de herramientas, pequeñas observaciones botánicas sobre el comportamiento de las abejas en abril. A mitad del tomo descubrió una sección separada con un clip oxidado en dibujos de círculos, líneas, espirales. «La casa tiene capas», rezaba un encabezado. Debajo, una frase escrita con prisa: «Hay objetos que son bisagras en reloj, espejo, puerta, retrato. Si uno falla, la casa abre por otro». Luego, lo que a primera vista parecerían garabatos, se revelaban como diagramas en el jardín en planta, el roble como un punto negro, flechas que indicaban direcciones, horas, pequeñas cifras al margen en las 2:13, las 3:03, la misma hora de la sombra. Cerró el cuaderno con un temblor en los dedos. Se sentía observada por detrás de la frente, como si alguna parte de ella, más antigua que su memoria, quisiera adelantarse al resto del cuerpo para cruzar. Marcó la página con una cinta y bajó al sótano, un lugar que evitaba por su olor a cal mojada. En una estantería, detrás de frascos con tuercas y clavos, encontró una caja de metal con el rótulo «llaves». Volcó el contenido sobre la mesa en llaves grandes, para candados inexistentes, otras pequeñas como de joyero, una con un diente roto, una tan pulida que apenas conservaba forma. Probó varias, en la cerradura de la casa, en el cobertizo, en un viejo baúl. Ninguna encajaba allí. Pensó en la puerta y vomitó la idea. ¿Y si alguna de estas llaves,
o todas, pertenecían a una cerradura que todavía no existía? Rió sin querer. Estoy perdiendo el juicio. Guardó las llaves en un paño, respiró para estabilizar el pulso y subió. Ameji Autaji don Mateo apareció en la cerca, sombrero en mano, mirada esquiva. Elena le contó, sin adornos, la voz, el símbolo, el calendario. Él escuchó sin interrumpir, solo apretando y soltando la mandíbula. Cuando terminaron de bordear las macetas y llegaron al roble, Mateo se detuvo a distancia prudente, como si los años le hubiesen enseñado a medir los pasos con el mundo oculto. Tras un silencio pesado, dijo, esto no se abre con fuerza, tampoco con valentía. Se abre porque te reconoce. Elena sintió que la frase se le pegaba a la piel. ¿Y si no quiero que me reconozca?, preguntó con una honestidad que le dolió. Entonces no mires, respondió Elan, porque basta mirar demasiado para convertirte en llave. Ella lo miró con rabia. No vine a escuchar poesía. Él bajó la vista. No es poesía. Isavi. Mateo se inclinó, recogió un puñado de tierra y lo dejó caer sobre el metal. La tierra se deslizó, sin adherirse, como si la puerta rechazara todo lo que no fuera su propio brillo. El vecino hizo la señal de la cruz sin darse cuenta. En la guerra, dijo, vi puertas que eran agujeros en el suelo, y otras que eran los ojos de los hombres. Ninguna daba a donde uno quería. No te acerques, sin compañía. Elena no se atrevió a confesarle que la compañía ya estaba allí del otro lado, llamándola por el diminutivo, que solo Julián conocía. Volveré mañana, prometió él, y se fue con pasos duros, dejando en el aire un olor a tabaco y a advertencias tardías. Cuando cayó la noche, la casa se encogió sobre sus cimientos. Las paredes parecían estrecharse 1 centímetro. Elena preparó para tener algo entre las manos, y recorrió las habitaciones, encendiendo lámparas, como si fueran faros en una costa donde nadie navega. En el pasillo, el reloj marcó las 9 y se detuvo. No fue un apagón ni una avería. El péndulo se quedó quieto en la mitad del arco, y por un segundo, Elena creyó escuchar un pequeño suspiro venir de su interior. Como criatura agotada. Regresó a la sala. La televisión encendida mostraba un canal local, con la imagen de un presentador inmóvil, sin embargo, parecía mirarla a ella, a su sala, a su taza. Con una fijación que traspasaba la pantalla, apagó en el zumbido eléctrico. Continuó un par de segundos después, como si la señal no quisiera abandonar la casa. Se apoyó en el respaldar del sillón y cerró los ojos. El sueño llegó como una ola. En él, la casa era la misma, y no lo era. El jardín se veía más grande, el roble más joven, la hierba bajita comulgando con una luz de tarde eterna. Julián la esperaba junto a la puerta, no la de Mero, sino la de la casa. Sonreía con esa sonrisa de medio lado que guardaba para cuando no encontraba palabras. No tardes, Lena, dijo, y su voz no era eco ni truco. El tiempo aquí no es nuestro. Alzó la mano para tocarlo, y, como si alguien hubiese cambiado la película de un proyector invisible, la escena se partió en dos. En una, Julián seguía allí. En la otra, era su propio rostro el que miraba desde la ventana del dormitorio, con una expresión de sorpresa y lástima. No te asomes a las costuras, recordó la nota, y en ese mismo instante despertó con un jadeo. La casa estaba a oscuras. No era la oscuridad común, con sus degradados y sombras tolerables, sino una densidad perfecta donde cualquier paso parecía una osadía. Buscó a tientas la linterna, la encendió, y se dio cuenta de que la luz no avanzaba como de costumbre. Se detenía a 3 o 4 metros, como si algo la absorbiera. Caminó hacia la puerta principal, la abrió y respiró la noche. En el jardín, la penumbra tenía relieves, como si hubiera formas que se escondían apenas bajo la superficie de la realidad. El roble se alzaba sin viento. Elena dio un paso, y otro, sintiendo que cada pisada la ataba más a ese suelo. Llegó al borde del círculo de su lámpara y lo amplió, apuntando directo al hierro. La puerta estaba abierta, no de par en par, no invitando de manera franca, sino apenas lo suficiente como para dejar escapar una rendija de aire frío, que olía a humedad de cuarto cerrado, y a hojas que no pertenecían a ese jardín. Elena contuvo el impulso de correr hacia atrás. La rendija parecía respirar, contrayéndose muy levemente, apenas un suspiro que tardaba exactamente 1 segundo en repetirse. Las 2:13, pensó. No sabía por qué, pero esa hora la atravesó como un alfiler. Escuchó, y allí estuvo, en una palabra. No Lena esta vez, sino algo más largo, menos humano, que al pronunciar se dejó caer en su lengua el sabor de una lágrima antigua. Bajó la linterna. Sus manos temblaban. Su cerebro gritaba cierra,
mientras sus piernas se inclinaban. Acércate. Volvió la cabeza hacia la casa, como pidiendo permiso a la fachada silenciosa, y sintió que la mirada de alguien, desde el dormitorio, le devolvía el gesto. Un segundo en dos en tres, de algún sitio, de la memoria del primer beso, del ruido seco del ataúd, de la llovizna en el cementerio, ascendió la certeza de que no hay puerta que se abra sola y no exija algo a cambio. Apretó los dientes, guardó la linterna bajo el brazo, estiró la mano derecha, y con la izquierda en el suelo para mantener el equilibrio, empujó apenas el borde. El metal no chirrió. Se limitó a ceder, dócil, como si hubiera estado esperando ese toque. Del otro lado no había escalera ni foso, sino un pasillo bajo, revestido de una piedra húmeda que parecía absorber el sonido. Un aire más frío le rozó la cara. A sus pies, vio marcas en el suelo en huellas, en forma de medias lunas, como si alguien hubiese caminado descalzo, con los pies mojados, y cada paso se hubiera secado en una película de cristal. Elena tragó saliva. Podía cerrar. Podía llamar a Mateo o a la policía, y con que entraran dos hombres con linternas y hablasen fuerte, quizá el encanto se desarmaría como un truco de feria. Podía volver a la cama, taparse con las mantas y amanecer con el jardín igual que siempre podía. Dijo su nombre en voz baja, para asegurarse de que aún era ella. La noche no se lo devolvió. Entonces lo supo Anne desde el momento en que escuchó aquel diminutivo. Lo supo. La puerta no se iría. Se incorporó, tomó aire, hasta que le dolieron los pulmones y dio un paso dentro. Solo uno Anne, la luz de la linterna, dibujó formas que se doblaban con torpeza, como si rehuyeran el contorno. Llegó a tocar la pared de piedra, con la yema de los dedos, y la apartó al instante. Estaba tibia, con una tibieza que le recordaba el interior de la muñeca de un niño. Dio un segundo paso. El olor cambia. Un perfume a hojas trituradas, a fotografía vieja, a los gabinetes de colegio donde se olvidan mapas enrollados. Cuando iba a intentar el tercero, un sonido la detuvo. No era una voz. Era unreal. Mejor dicho, muchos relojes desacompasados, marcando cada uno su propia hora, como una bandada de aves que se hubiese negado a volar en formación. Elena acercó la linterna al techo, consciente de que no vería nada, y aún así buscando ver. En ese alzar la mano sintió, en la punta de los dedos, un cosquilleo como de electricidad tenue. Dio un paso atrás. La vibración cesó. Retrocedió hasta quedar otra vez sobre el césped, y con el pulso al galope, cerró la puerta despacio, casi con cariño, como quien tapa a un niño para que no coja frío. El encaje del metal con la tierra emitió un sonido tan suave, que el jardín ni lo registró. Elena se quedó allí, de pie, mirando el rectángulo apenas visible. La linterna le pesó de repente. La bajó, hizo un inventario mental de sí misma, respiración alta, temblor fino en los dedos, rodillas levemente sueltas, ojos muy abiertos. No sola, dijo en voz alta, acordándose de la nota. No sola. Caminó hasta el porche, con un paso que ya no era de huida, sino de aplazamiento necesario. Cerró la puerta de casa, echó la llave, y al girarla, comprendió que la cerradura de su hogar nunca había sonado tan claramente como una promesa. Subió las escaleras con cuidado, se sentó en el borde de la cama, y sin cambiarse, dejó que el peso del cuerpo la venciera hacia atrás. Miró el techo. Sintió aún la tibieza de la piedra en la yema del índice. La memoria hizo un intento último, por razonar, en todo esto, tiene que tener explicación. Pero al cerrar los ojos volvió a oír, clarísima, la pronunciación antigua de su nombre. Y supo que la explicación no importaba. Importaba la decisión. Fue hasta la mesa de noche, sacó la nota con la letra de Julián, y la colocó bajo el vaso de agua, como si ese gesto pudiera anclarla al lado del mundo donde todavía se puede volver atrás. Apaga la luz. El zumbido de la casa siguió, bajo, casi tierno, y en ese murmullo, en esa línea delgada que existe entre el dormir y el morir. Elena, sin llegar a pronunciarlo, admitió que al amanecer buscaría ayuda, pero que, al final, la puerta la abriría ella, solo ella, y que si la lógica tenía algo que objetar, sería la lógica la que tuviera que aprender a respirar del otro lado. Elena no recordaba haber soñado algo tan vívido desde la muerte de Julián. Y sin embargo, al despertar esa mañana, la frontera entre sueño y vigilia le pareció irreparablemente dañada. Durante los primeros segundos, mientras su respiración se acompasaba, no supo si seguía en su habitación o en aquel túnel donde las paredes parecían respirar con ella. El amanecer se filtraba por las cortinas, pero la luz no traía consuelo. Se deslizaba por el aire con la textura de un recuerdo. Bajó las escaleras con la sensación de que cada peldaño era un día
que no le pertenecía. La casa olía a humedad y a algo más tenue, metálico, como si el hierro de la puerta hubiera encontrado manera de exhalar dentro. Se sirvió café sin hambre y se sentó junto a la ventana. Afuera, el jardín se mantenía inmóvil, la puerta cerrada otra vez. Pero no era igual en la tierra. Alrededor había cambiado de color, más oscura, como si algo la hubiese quemado desde abajo. Elena permaneció largo rato observando. A ratos, el viento movía el follaje del roble, y ella creía ver una sombra detenerse justo en el límite de la visión. No se atrevía a encender la videocámara. No quería pruebas. Quería olvido. Pero el olvido era un lujo que ya no le obedecía. El día transcurrió con una lentitud antinatural. Los relojes de la casa, el de la cocina, el del pasillo, incluso el del horno, marcaban horas distintas. Intentó sincronizarlos, pero apenas se distraía. Alguno retrocedía unos minutos, como burlándose. A mediodía, el teléfono sonó una sola vez y se cortó antes de que pudiera contestar. Cuando levantó el auricular, oyó un crujido, como si alguien respirara en la línea. Julián se atrevió a susurrar. Del otro lado, silencio. Luego un clic. La línea muerta. Pasó la tarde intentando distraerse. Limpió, cocinó sin apetito, barrió rincones innecesarios. Todo parecía tener un ritmo distinto, como si la casa se hubiera desacostumbrado de su dueña. En más de una ocasión creyó escuchar pasos en el piso superior, pausados, deliberados, exactamente donde se encontraba el dormitorio de Julián. Pero cuando subía no había nada, solo el aire más frío y un eco leve de algo que se acababa de mover. Al anochecer, decidió encender una vela en la mesa del comedor, no por superstición, sino porque la luz eléctrica le parecía demasiado violenta. Mientras la llama titilaba, notó algo en el mantel, un dibujo circular formado por el derrame del café de la mañana. Era idéntico al símbolo grabado en la puerta, un círculo con una línea vertical y la espiral en el centro. Se levantó de golpe, arrastrando la silla. Su corazón comenzó a latir de manera irregular, desacompasada. Tomó un trapo, limpió la mancha con desesperación, pero el contorno no desaparecía. Cuanto más frotaba, más nítido se hacía. El sonido del reloj volvió. Esa respiración irregular de los segundos que no encajan. Elena dejó el trapo y subió al dormitorio. Sentía la garganta reseca, la cabeza ligera, como si el aire tuviera demasiado peso para sostenerlo. En el espejo del armario, vio su reflejo y se detuvo. Había algo distinto. En su rostro parecía ligeramente desplazado. 1 milímetro más hacia un lado. Frunció el ceño. El reflejo tardó una fracción de segundo en imitarla. Retrocedió un paso. No, dijo en voz baja. La figura del espejo inclinó la cabeza con una lentitud imposible, sin romperle la mirada. Elena sintió el impulso de correr, pero sus piernas no respondieron. En lugar de eso, levantó la mano, temblorosa, y el reflejo la siguió, aunque con un desfase de un instante, como si estuviera recordando el gesto en lugar de ejecutarlo. La luz de la lámpara parpadeó y, en ese microsegundo de oscuridad, el reflejo sonrió. Elena gritó. El sonido pareció apagarse antes de llenar el aire. Tropezó al retroceder y cayó al suelo, golpeándose el codo. Cuando volvió a mirar, el espejo mostraba solo su propio rostro, pálido, pero normal. Se quedó inmóvil, intentando controlar la respiración. No estás bien, se dijo. Necesitas dormir. Necesitas que esto acabe. Bajó las escaleras tambaleante. Apagó la vela y se sirvió un vaso de agua. El reloj marcaba las 11:30. Se sentó en el sofá con la manta sobre los hombros, buscando una seguridad infantil. Intentó concentrarse en la televisión, pero los canales solo mostraban estática o programas en idiomas que no existían. Se detuvo en un canal donde un hombre hablaba con un tono hipnótico. No entendía las palabras, pero la cadencia la adormecía. De pronto, el hombre en la pantalla pronunció su nombre en Elena. Él parpadeó, creyendo haberlo imaginado, pero lo repitió. En Elena, si escuchas esto, ya abriste la puerta. El corazón se le detuvo un segundo. El hombre se acercó al lente, tanto que su rostro se volvió borroso. La imagen se distorsionó, como si el televisor respirara. Luego, una figura apareció a su lado en la pantalla en su propio reflejo, de pie en el jardín. La misma chaqueta, el mismo cabello. En sus manos sostenía algo que brillaba débilmente en una llave. El televisor se apagó por sí solo. Elena arrojó el control remoto al suelo y retrocedió hasta chocar con la pared. En ese instante, se escuchó un golpe seco proveniente del jardín. 3 golpes dan el mismo patrón. Elena cerró los ojos. No vayas,
se dijo, pero la mente tiene un modo cruel de guiar al cuerpo. Abrió la puerta principal sin recordar haberla destrabado y salió. La noche era densa, casi sólida. El aire tenía una temperatura intermedia, ni frío ni cálido, y olía a algo dulce, un perfume que le resultaba insoportablemente familiar, el jabón de afeitado de Julián. El jardín estaba iluminado apenas por la luna. La puerta seguía cerrada, pero un resplandor tenue se filtraba por las rendijas. Elena se acercó despacio. El metal vibraba con un zumbido bajo, casi inaudible. Y sobre la superficie, donde antes estaba el símbolo, ahora había otro grabado, dos círculos, entrelazados, como dos relojes unidos por un eje. Apenas lo toca. Un escalofrío le recorrió la columna. La cerradura emitió un clic. La puerta se abrió sola a unos centímetros. Desde el interior emanó un aire frío, pero no desagradable. Se inclinó un poco, esperando ver oscuridad, pero lo que encontró fue luz. Una luz blanquecina que no provenía de ninguna fuente visible, como la claridad de un sueño recordado. Elena retrocedió, tropezó con una raíz y cayó de espaldas. Cuando levantó la vista, vio algo imposible en su propia silueta de pie frente a la puerta, observándola desde adentro. No era un reflejo, era una presencia. La figura se movía exactamente como ella, pero con un retardo, como en el espejo. Por un momento, ambas se miraron. La del otro lado levantó una mano y la apoyó sobre el marco de la puerta. Elena, sin querer, imitó el gesto. Un sonido profundo, como el de un viento encerrado durante años, escapó del suelo. La puerta se cerró de golpe. Elena corrió hacia la casa, sin mirar atrás. Cerró las persianas, las ventanas, echó todos los cerrojos. Solo cuando se sintió encerrada del todo, se permitió llorar. Pasó el resto de la noche despierta, sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la puerta del dormitorio. A ratos, creía escuchar pasos en el techo. Otras veces voces que decían su nombre en un tono neutro casi mecánico. Pero lo peor era el reloj. Cada vez que miraba la hora, marcaba exactamente las 2:13, sin importar cuánto tiempo pasara. Al amanecer, el silencio volvió a instalarse como si nada hubiera ocurrido. La luz del sol parecía normal. Los relojes funcionaban. Las ventanas dejaban entrar aire fresco. Elena sintió una calma irreal, casi insultante. Salió al jardín, con la intención de comprobarlo todo. A la puerta ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un parche de tierra removida, húmeda, cubierta de hojas. Ni rostro del metal, ni de las bisagras. El roble parecía más alto. Durante unos segundos pensó que tal vez había perdido la razón por completo. Pero al agacharse, encontró algo entre las raíces, una llave pequeña, oxidada, con el mismo símbolo grabado en su superficie. La sostuvo en la palma de la mano y sintió una vibración leve, como a pulso. La llave parecía respirar. Regresó a la casa con ella. La dejó sobre la mesa, junto al calendario antiguo. Miró el reloj, Jodie Stephen. 6 servió café. Todo parecía normal, pero en su interior, algo había cambiado. No era miedo, era una certeza en la puerta. No desapareció, solo cambió de lugar. Pasó el día observando objetos con una desconfianza nueva en los marcos de las fotos, las grietas en la pared, incluso las vetas de la madera en el suelo. Todo parecía ocultar un patrón, una intención. La realidad se sentía frágil, como si bastara con mirarla demasiado para ver el otro lado. Al anochecer, cuando se acercó al espejo del pasillo, se vio nuevamente distinta. Esta vez, la diferencia era mínima, pero definitiva. En el reflejo no la imitó de inmediato, sino que se adelantó. Elena dio un paso atrás. En la superficie del vidrio, su otra versión sonrió y, en un gesto que heló su sangre, colocó una llave idéntica sobre una mesa que no existía en su lado del espejo. Elena cerró los ojos y contó hasta 10. Cuando volvió a mirar, el reflejo ya era solo eso, un reflejo. La llave había desaparecido. Pero sobre el cristal, empañado por su propia respiración, apareció una frase escrita con trazo invisible. ¿Aún no estás del otro lado? Elena sintió el peso del mensaje hundirse en su pecho. Se alejó lentamente, sin apartar la vista del espejo, como quien retrocede ante un animal dormido. En el fondo de su mente, una voz, la suya, la de Julián, o quizás la de esa otra, susurró en el otro lado. No siempre está detrás de una puerta. Esa noche, antes de dormir, colocó la llave bajo la almohada. No por miedo a perderla, sino porque, de algún modo,
Sabía que ya formaba parte de ella. El amanecer no trajo la claridad esperada. La luz que entraba por las cortinas parecía limada, como si hubiese sido pasada por papel de lija antes de tocar los muebles. Elena despertó con la conciencia de la llave bajo la almohada. No era un objeto, era una vigilia. Cada vez que respiraba, sentía un peso coincidiendo con la inspiración. Un leve toque metálico que medía el aire en tramos. La deslizó con cuidado hacia la palma y la sostuvo cerrando el puño, como si de pronto un puño pudiera ser una cuna. Bajó a la cocina y dejó la llave sobre la mesa. Tenía el mismo símbolo que la cerradura del jardín, pero ahora advertía pequeñas variaciones. La espiral no terminaba en el centro, sino que se abría otra vez, minúscula, como una flor que intenta volver a ser botón. Acercó la cara hasta sentir el frío en la punta de la nariz. Una vibración leve subía por la madera. Era absurdo, pero era cierto. Aquella cosa respiraba. Puso una taza frente a ella. Preparó café en silencio, procurando que el sonido no interrumpiera el pulso. El primer sorbo le supo a tierra. Pensó en Julián y su manera de sostener las tazas por el borde, con elegancia de pianista que no quiere dejar huellas. Pensó en cómo decía su nombre cuando las noticias eran malas, no alargando la E como los demás, sino recogiéndola en la lengua alena, para que doliera menos. Se sorprendió hablando, sin darse cuenta, en voz baja: si estás ahí, no vuelvas como sombra. Vuelve con peso, con tos, con ese olor a tabaco que me molestaba. Nadie respondió. Afuera, el jardín mantenía su postura de retrato. La tierra donde había estado la puerta parecía más oscura. Sí, pero ahora se confundía con el resto del césped húmedo. Nada convocaba a un gesto. Nada salvo la llave. Tomó el cuaderno de Julián y volvió a los dibujos. La casa tiene capas, decía la página marcada. A la vuelta, una nota en letra más apretada. A las conversaciones atraviesan primero a los objetos, luego a las personas. Hizo una mueca. La frase encendía un rincón de la memoria la primera vez que cambiaron el reloj del pasillo, y el nuevo dio una hora imposible durante semana. La radio que captaba, en tormentas, voces de un idioma que no era del todo otro. Elena empezó a listar mentalmente los objetos con los que había hablado la casa: el mantel, el espejo, el televisor, el jardín, por intermedio de la puerta, el teléfono, una sola vez y una respiración. Tal vez no debería buscarlo a él donde habría estado en vida, sino donde la casa quisiera empujarlo. La idea la asustó y al mismo tiempo la calmó. Si la conversación iba a ocurrir, no dependería de ella. Había, en ese abandono de control, una tregua. Subió al cuarto de Julián para ordenar la distracción. El calendario antiguo seguía en la pared, sin explicación. La fecha del día volvía a estar en rojo, aunque Elena juraría que no la había marcado. Tomó un lápiz y rodeó la palabra hoy con un cuadrado. Si mañana aparecía en círculo otra vez, sabría que no era ella. Sabía que se estaba tendiendo trampas, pero también que las necesitaba a pequeñas pruebas de que la cordura, aunque resbaladiza, podía fijarse a un alfiler. En el escritorio, encontró la libreta de tapas negras con otra hoja suelta, esta vez doblada en 3. La desplegó con cuidado, y el papel crujió como piel seca. Conversación, decía arriba. Debajo, líneas sueltas, no del todo oracionales. No preguntes por qué, pregunta cuándo. No renombres, repetir es invocar. Si responde con tu voz, no es él. Leyó esa última 3 veces. La dejó a un lado, temblando de rabia y de gratitud. Alguien, Julián, o la versión de él que se había vuelto método, le estaba enseñando a hablar con un muerto. A mediodía, cuando los platos aún humeaban, el teléfono sonó. Una sola vez, Elena contuvo el impulso de correr. Dejó que la cocina siguiera su coreografía, que el vapor hiciera dibujos en el vidrio, que el reloj insistiera en un minuto que no pasaba. Cuando la campanilla volvió a sonar, descolgó. No dijo hola. No dijo nada. Primero oyó un murmullo, como cuando uno pega el oído a una concha de mar. A ese fondo se superpuso una respiración. No humana, del todo más lenta, como si viniera desde una distancia no de metros, sino de años. Finalmente, una voz. Lena en la silla chirrió cuando su cuerpo buscó apoyo. Le vino la tentación de decir Julián, de nombrarlo para fijarlo, pero recordó la hoja no renombres. El nombre arrastra al vivo. Estoy, dijo, y la palabra le resultó extraña en su propia boca. Estoy aquí en silencio. Luego, la voz. No abras. Se pasó la lengua por los labios resecos. Contuvo el sollozo. Si hacía de esta llamada un altar, la rompería. ¿Dónde estás?, preguntó.
y al instante se arrepintió del dónde. Pregunta cuando ditía la nota. Se corrigió. ¿Cuándo estás? Han ruido Liv, como de dedos rozando superficie de madera, la respiración otra vez, clavándosele en el pecho con cada sílaba. Atrás, era una respuesta absurda. Atrás, no es un tiempo, o quizás sí a un tiempo inverso. Una palabra que es a la vez dirección y estación. Cerró los ojos y buscó una frase que no tirara de él. Mi taza pesa más cuando digo tu nombre, susurró. La casa respira distinto. La voz no respondió. Por un instante, el zumbido de la línea se convirtió en algo reconocible, el golpecito con que Julián probaba las sandías en el mercado. Elena rió sin querer. Un ruido feo, quebrado. El teléfono devolvió un eco imprudente. No renombres, dijo la voz. Y por primera vez, más que petición, sonó a broma de íntimos. No lo haré, prometió. ¿Qué haces, Anaji? Un chasquido. Ella imaginó labios secos. No supo de quién. Escucho, contestó él. Escucho cómo caen las cosas. Se llevó una mano a la frente. Preguntos Malaú se reprendió sin ser cruel. Debía encontrar la música de ese diálogo. Hablar como se habla desde un banco, a una figura al otro lado del río, diciendo aquello que puede soportar el agua. Tengo una llave, dijo. Al fin, es pequeña. Tiene tu dibujo. La respiración al otro lado se volvió audible, como si hubiese acercado la boca al auricular, o la auricularidad misma estuviera más cerca de su oído. No es mía, dijo la voz. Es tuya. Siempre fue tuya. Un alivio y una punzada. Devolver habría sido más soportable. Siempre fue tuya. Implicaba que el origen del desastre estaba en su lado. Apretó los dedos alrededor del cable. Ridículo cordón umbilical con un mundo sin cables. ¿Por qué ahora? El por qué escapó sin permiso llevas. 3 inviernos. Mordió la frase a tiempo. No número. El silencio fue un animal largo que cruzó la línea sin hacer ruido. Elena dejó que caminara por el pasillo. Dejó que olfateara los marcos de las puertas. No te asomes, dijo por fin la voz. No te acerques a las costuras. Leí la nota, contestó. La escribiste. Una expiración. No supo si con placer o cansancio. La nota se escribió. Corrigió. Yo, solo es. Sintió un golpe muy leve en la nuca. Un cosquilleo que no venía de afuera, sino de un lugar entre piel y memoria. Se miró las manos. Reparó en una mancha de té que no recordaba. El mundo, a veces, se actualiza solo. ¿Puedo hablarte aquí? Preguntó. ¿O tengo que bajar al jardín? La conversación no está abajo, dijo él. Está alrededor en la taza. En la mesa vibró apenas. El reloj del pasillo se detuvo 2 segundos, lo suficientes como para que la casa notara que el tiempo estaba siendo visto. Al volver a andar, el péndulo emitió un suspiro pequeño. Elena se sostuvo en la encimera. Ayer te vi, confesó Anobi. Algo de mí. Del otro lado Ann, la voz se tensó. No con celos ni sorpresa, sino con una gravedad práctica. No le respondas con gestos, pidió. Si te adelantas, entra. Y si entra, entonces tú sales en una especie de risa seca. Se le atascó entre los dientes, la risa de quien comprende que el intercambio no es metáfora, sino mecanismo. Le vinieron ganas de discutir cómo se discute con un vivo, de cruzar dardos de reproche, pero esa necesidad era un veneno. Volvió a la hoja de instrucciones invisible. Dime un cuándo, dijo. Dime una hora para escuchar. Una, en la que seas menos costura. Menos 0 las 2:13, dijo él, sin vacilar. El número cayó como una moneda que encuentra su ranura. La electricidad recorrió los artefactos con un destello imperceptible. Elena apretó los párpados hasta ver estrellitas negras. Estaré, prometió. Poro no O'Brien, no abras, repitió. Ellen solo habla. La línea hizo un zumbido largo, como de insecto atrapado en un vaso. Ella abrió la boca para agregar algo. Tal vez te extraño, tal vez no me dejes. Pero el teléfono ya no pesaba en su mano. Había colgado o no, recordaba haberlo soltado. Quedó con la palma abierta, como si allí hubiese reposado un pájaro, y acabase de alzar vuelo. El resto del día lo gastó en una preparación sin ritual. Apenas Javitos ordenó, barrió, dejó una manta doblada en el sillón. Llevó la llave del comedor al dormitorio, y del dormitorio a la cocina para que no se habituara a un solo lugar, como había aprendido de las plantas que no debían recibir siempre la misma luz. Escribió en un papel, con letra firme 2 y 3, no abrir, escuchar, no renombrar, preguntar cuándo, y lo pegó en la puerta del refrigerador. Se detuvo a mirarlo y por un segundo, el papel dijo abrir. Parpadeó, y volvió a decir, no abrir. Anotó mentalmente,
Los signos son porosos. La hora señalada llegó con su exactitud cruel. A las 2:12, apagó todas las luces. Dejó encendida solo una lámpara en el pasillo, la más baja, la que no lanza sombras largas, y se sentó en el primer peldaño de la escalera, de cara a la puerta del jardín, que desde adentro no era puerta sino una mancha más oscura en el cristal. Sostuvo la llave en la mano izquierda, la derecha libre sobre el muslo. Respiró acompasando a la casa, que parecía henchirse y desinflarse con ella, como si tuviera pulmones. Cuando el reloj hizo el cambio al minuto fatal, el aire se volvió un poco más denso, como si hubiese entrado alguien invisible y educado, alguien que sabe cerrar la puerta sin ruido. No habló primero. No pidió. Esperó en el péndulo. Marcó un compás nuevo, no audible, pero sentido en los dientes. Entonces, la voz, Lina. No lo dijo dentro del teléfono, ni en la rendija del jardín, ni en el espejo. Lo dijo en la madera, en el vidrio, en la porcelana. Era una voz que había aprendido a usar las cosas como garganta. Elena tragó saliva. Estoy, repitió la voz. El corazón le martilló el esternón. Si responde con tu voz, no es él. Advirtió la hoja, pero no era su voz. Era la suya cruzada con otra cosa, como una fotografía velada, donde sin embargo se distingue la sonrisa. ¿Cuándo? Dijo, obediente. Atrás y adelante, dijo Elan ahora, en dos bordes. Cerró los ojos, visualizó el jardín. Intentó no mirar nada con los ojos de adentro, porque mirar era adelantar, y adelantar era abrir. Pensó en la cocina, en la taza de café, en el olor al jabón que no existía. Dijo, no puedo sostener el mundo si el mundo no se sostiene. No te toca sostenerlo, dijo la voz en solo estar. Elena casi rió. Estar era, en esa casa, una tarea enorme. Solo estar requería músculos que no tenía, y aún así, atendió. Se quedó en el silencio, acunó la escena, y a su manera, contestó. ¿Cuándo termina?, preguntó ella, con la conciencia pueril de estar pidiendo una hora de salida. Cuando no sea puerta, dijo él. Cuando sea jardín. Otra vez. Imaginó el metal deshaciéndose como sal en agua. Imaginó el símbolo volviendo a tierra. El pensamiento trajo consigo un deseo urgente de tocar, de comprobar. Se le tensaron las pantorrillas. Clavó la uña del pulgar en la llave para anclarse. El dolor pequeño fue un faro. Si me llama con mi nombre, dijo, no segura de a quién interrogaba voy. Si te llama con tu hambre, no. El silencio volvió espeso, pero cálido. Un recuerdo se le abrió solo en Julián, arreglando la lámpara del comedor, subido a una escalera inestable, y ella sosteniéndola con ambas manos, no por miedo a que cayera, sino por el placer secreto de sostenerlo. El recuerdo pasó frente a su rostro como un actor que saluda y sigue caminando. Le dio las gracias sin decirlo. Te escucho, dijo. Te escucho, repitió él. Y fue suficiente. El reloj se liberó del minuto. La casa se afinó como instrumento. Elena no supo si habían estado hablando un segundo o un año. Las cosas, en el borde, pierden la decencia del tiempo. Se quedó sentada un rato más, hasta que el entumecimiento de las piernas le recordó que seguía siendo carne. Se levantó con cuidado, dejó la llave sobre la mesa del pasillo, bebió agua a tragos cortos, como si la garganta estuviera recién estrenada. Antes de volver a la cama, pasó frente al espejo. No se miró de lleno. Se dejó ver de reojo. El reflejo no se adelantó. Por primera vez en días, fue ella la que fue primero. Al acostarse, deslizó la mano bajo la almohada. Por reflejo, a la llave no estaba. Se incorporó, el corazón aporreándole la lengua. Volvió al pasillón tampoco sobre la mesa. Recorrió con la mirada los lugares en que podría haberla dejado involuntariamente. Y entonces, lo notó, el papel del refrigerador. Donde había escrito no abrir, la tinta parecía más gruesa. Anne se acercó incrédula. De la palabra colgaba un hilo mínimo, un trazo que se curvaba y terminaba en una diminuta espiral. La firma del símbolo. Sonrió con un miedo nuevo, menos cortante. Algo en ella, no su mente, no su cuerpo, otro centro. Entendió que la llave seguía ahí, solo que había aprendido un truco. Anne podía volverse instrucción. Podía esconderse en un verbo. Volvió a la cama sin recuperar el objeto. Se tumbó, mirando el techo. El sueño llegó sin pedir permiso, como el gato de un vecino. En el sueño, la conversación continuó, pero sin palabras encaminaban por un pasillo, donde la piedra era tibia, y el aire olía a fotografía vieja. Y cada tanto él apretaba su mano, no para guiarla, sino para recordar el peso a no había puertas. O quizá todo era puerta.
Al fondo, una luz que no era de lámpara ni de luna. Elena, en el sueño, supo que no había desenlace, esa palabra humana como cerradura. Había, tal vez, un acomodo, en la casa aprendiendo a hablar, con respiración de mujer. La mujer aprendiendo a estar sin abrir. Despertó antes del alba con una paz intensa que le dolió porque la paz, cuando dura poco, hiere. Bajó al pasillo descalza, y sin buscarla, vio la llave sobre la mesa, exactamente donde la había dejado horas atrás. No tenía sentido discutir. La tomó, la guardó en el bolsillo del delantal, y por primera vez, no midió su pulso. En la cocina, el papel seguía pegado en la puerta del refrigerador. Leyó en voz alta, para escuchar el timbre de su propia obediencia, las 2:13, no abrir, escuchar, no renombrar, preguntar cuándo. La frase sonó como una canción de cuna. Cerró los ojos, y la repitió una vez más en la casa. Complacida, crujió como una madera vieja que se estira al sol. Entonces, en el vidrio de la ventana, no en el jardín, no en el espejo, apareció un empañado lento, y en él, como si alguien hubiera pasado el dedo desde el otro lado, se escribió con trazo seguro a mañana, atrás. No supo si reír o llorar, solo dijo, con la serenidad que tienen las mujeres que han aprendido a perder sin rendirse, estaré. Y la palabra, al pronunciarse, fue un ancla que no ató, sino que sostuvo. La noche, ya ida, dejó un hilo de sombra sobre el fregadero. Elena lo miró como se mira a un animal salvaje, que ha elegido dormir en la puerta de casa, con respeto, con miedo, con una gratitud que nadie enseña. Afuera, el roble era un guardián sin juramento. Adentro, la conversación aguardaba su siguiente borde, y ella, que creía haber agotado todas las obediencias, encontró una nueva que no humillaba en la de no abrir, y aún así, no cerrar. Elena comenzó a notar que algunas tareas diarias llegaban a su fin sin recordar su comienzo. Abría la nevera y encontraba una jarra de agua recién llenada, con gotas perfectas deslizando por el vidrio, aunque no recordaba haber tocado el grifo. Dejaba la escoba apoyada en la pared, y al darse vuelta, el suelo aparecía barrido en franjas exactas que no se correspondían con la dirección de sus movimientos. Encendía la radio para tener compañía, un murmullo cualquiera, y encontraba una emisora, con el volumen cuidadosamente calibrado, ni alto, ni bajo, como si alguien hubiese experimentado hasta dar con el punto exacto. He sido yo, se decía, como un mantra. Pero el pensamiento no cerraba la herida, apenas le ponía una venda. La lista del refrigerador, las 2:13, no abrir, escuchar, no renombrar, preguntar cuándo, se convirtió en ancla y espejo. La leía en voz alta cada mañana, con la disciplina devota con que los enfermos repiten la medicación. Sin embargo, una tarde, al pasar frente al papel, notó algo minúsculo. El trazo de la N, en no abrir, parecía diferente, más alto, con un remate que ella no hacía desde la escuela. Se quedó observando el detalle durante un tiempo indecente. Al final, tomó el bolígrafo y con mano firme, reforzó la línea original, como si enmendar un dibujo devolviera el gobierno del cuerpo. El reloj del pasillo se volvió una suerte de sismógrafo íntimo. No era que se detuviera, era que, mirándolo, Elena sentía si ella misma estaba delante o detrás de lo que hacía. Había momentos, mientras lavaba una taza o doblaba un mantel, en los que un cosquilleo en la nuca le avisaba que su mano izquierda iba un medio segundo por delante de la derecha, o que los ojos tardaban en entender el movimiento de la boca cuando sonreía, como si la sonrisa la hubiese empezado otra. No viajes, se insistía. No hay viajes, esto es aquí, y apretaba la mandíbula de un modo que recordaba a su madre, un gesto heredado, que ahora usaba como contraseña para permanecer. Una tarde, don Mateo golpeó la cerca, llamó su nombre con prudencia y le pidió entrar. Traía una bolsa de pan y otra de naranjas. Excusas que le permitían estar unos minutos más. Se miró el jardín, con el recelo de siempre. Pero esta vez, en lugar de aleccionarla, preguntó si había comido bien, si estaba durmiendo. Elena lo agradeció con una cordialidad desprolija. En la mesa, junto al mantel de flores, notó que había 2 tazas, una con borde gastado y otra intacta. Se sintió impelida a explicarlo sin que él preguntara. La lave Rishon mintió. Levantando la taza intacta venía con polvo. Mateo asintió sin creer. Comieron pan con mermelada, y por un rato, la conversación se sostuvo en un terreno neutro. Clima, las gallinas de un vecino, una vieja noticia del pueblo. Sin embargo,
Elena se sorprendió diciendo una frase que no había pensado. A veces me despierto ya desayunada. Soltó, antes de poder pescar la palabra y guardarla. Es decir, no sé si me explico. A Mateo dejó el pan. La miró con esa mezcla de compasión y miedo que tienen los hombres, que han visto derrumbarse a otros. No discutas con los objetos, dijo, como quien entrega una herramienta. Si la taza está lavada, agradécela. No preguntes quién la lavó. ¿Y si fui yo? Entonces, te agradeces. Elena rió, una risita torcida que la sorprendió por venir de un lugar más bajo que la garganta. Te agradeces. Resonó más tiempo del debido. Cuando Mateo se fue, ella se quedó en el umbral con las naranjas en la mano, sintiendo su peso exacto, su textura granular. Estoy aquí, dijo, probando la frase en el aire. Estoy aquí, repitió, como si hubiese alguien escondido al que deba convencer. Esa noche no hubo llamada ni susurro. Oh sí, pero ella decidió no dedicarles oído. Se acostó sin la llave bajo la almohada, dejándola en la mesa, a la vista. El sueño llegó fragmentado. Soñó que fregaba el suelo con movimientos circulares y que, al terminar, el paño escribía gracias en un idioma sin letras. Soñó que el espejo del pasillo devolvía su imagen con un gesto neutro, sin juicio. Despertó con la sensación de haber estado en un lugar con olor a lavanda vieja. Se levantó, hizo la cama con cuidado casi ceremonial, y al alzar las sábanas encontró una hebra de cabello que no era suya, demasiado oscura, demasiado lisa. La dejó sobre la palma, esperando el escalofrío. No llegó, Anne la enrolló y la tiró al basurero con una naturalidad aprendida, como quien se acostumbra a barrer la puerta de alguien que pasa. Los días empezaron a repartirse obligaciones entre dos manos. Elena se sorprendía cada vez menos de encontrarse a mitad de una tarea que no recordaba haber empezado. Un martes, el armario estaba ordenado por colores, un orden que jamás había practicado. Un jueves, los cubiertos estaban boca abajo, alineados como soldados en desfile, cosa que ella detestaba desde niña. Un sábado, la radio sintonizaba una canción que Julián tarareaba en la ducha. Esa última coincidencia la partió. Lloró en silencio, apoyada contra el mármol de la cocina, con la frente fría, como si se la hubiera prestado otra. El llanto se detuvo sin que ella lo ordenara, cortado como con tijera. Tomó aire y se dijo, con una autoridad que no le conocían, sigue. Comenzó a escribir un diario no de emociones. Las palabras eran demasiado resbaladizas, sino de hecho son las 9:07, tazas 2, las 11:15, radio volumen 3 san la 1:22 de la tarde, mantel puesto sin mi 1740, llaves en bolsillo derecho, no izquierdo. Descubrió, al par de días, que algunas entradas no estaban en su letra. Al principio se enfadó, luego comprendió que aquello podía ser una ventaja. En la caligrafía ajena, aparecían detalles que ella no habría notado. Hilo de costura roja en el piso, olor a jabón en marco de ventana, reloj cocina más 1 minuto. A preguntar cuándo. Era como si una segunda taquígrafa estuviera tomando notas del mismo suceso, desde un ángulo lateral. Gracias, escribió al margen. No supo a quién iba dirigido. También se equivocó de nombre al llamar por teléfono a la farmacia. Pidió las pastillas de Elena cuando debía decir su apellido. La farmacéutica rió, la corrigió con amabilidad, y al colgar, Elena se quedó mirando el auricular con una vergüenza muda. Minutos después, en el espejo, se llamó en voz alta por su apellido, probando si aún le calzaba. Le calzó pero un latido después. Alguien ella misma, con un tono distinto le susurró el diminutivo prohibido. La palabra le caminó por la espalda como un insecto luminoso. No renombres, recordó, respirando hondo hasta aburrir el impulso. En una de esas tardes lentas, se propuso cocinar un guiso que a Julián le gustaba, no por nostalgia complaciente, sino por ofrecerle al cuerpo una tarea larga con instrucciones firmes. Cortó cebollas con precisión, dejó que sudaran sin prisa, agregó zanahoria, laurel, los trozos de carne dorado, cubrió con agua y vino bayo al fuego. Mientras esperaba, escribió en el diario en cocción 45 minutos. No tocar, no mirar. Caminó por la casa sin rumbo, pasando la mano por los respaldos de las sillas. En la última vuelta, el guiso estaba servido en 2 platos, con el perejil finamente picado encima, aunque ella no recordaba haber tomado el cuchillo pequeño. Se sentó a la mesa. Tenía 2 cubiertos. Tomó el suyo y movió el otro plato apenas. Un gesto que no era invitación ni rechazo. Un gesto para reconocer el hueco. Comieron ella y ese aire con peso sin conversar. Cuando terminó, lavó ambos platos sin preguntar. Al secarlos, vio que uno tenía una muesca que no había visto nunca. Pasó el dedo.
era antigua. Sonrió con tristeza. Las cosas, como la memoria, también guardan cicatrices ajenas. Al día siguiente, el cuaderno amaneció abierto por una página nueva. No recordaba haberlo dejado así. No discutas con los objetos, había escrito alguien, con su letra, y no su letra. Debajo, una frase que le llevó un minuto aceptar como propia. Si hay dos, no se pisan, se turnan. Respiró hondo, sintió algo parecido a la rendición, pero menos amarga. No era claudicar, era aprender un protocolo. Decidió ponerlo a prueba. A partir de esa tarde, dejaría una marca inocua al finalizar cada tarea, una especie de señal de turno cumplido. En la cocina, dobló la toalla de mano en triángulo. En la sala, giró apenas el florero hacia la ventana. En la habitación, dejó la almohada de un lado. Si mañana están al revés, se prometió, no me pelearé. Y así fue. Por la mañana, la toalla era un rectángulo. El florero miraba el pasillo. La almohada estaba del otro lado. Sintió una punzada de triunfo que no habría confesado en voz alta, ira correspondida. Empezó a percibir, en la periferia del ojo, pequeños desfases que ya no asustaban, solo informaban. Su sombra tomaba 1 centímetro de ventaja al doblar una esquina. Un vaso hacía un ruido mínimo al posarse sobre la mesa, como si alguien lo hubiera dejado una milésima de segundo antes. El enfado se dio lugar a una especie de respeto cordial. Limó los filos de su incredulidad. Cuando notaba que el miedo quería montar un teatro, abría las ventanas y dejaba entrar aire, hasta que el guión se deshilachaba. Cuando notaba que la nostalgia quería cerrarle la garganta, organizaba cajones, un orden exterior que le permitiera vivir el desorden interior sin ahogarse. A las 02:13 de la noche siguiente, la conversación volvió, pero no como voz en objeto, sino como un acuerdo tácito. La casa no habló. Elena se sentó en el primer peldaño como solía, y sintió no escuchó que del otro lado, alguien hacía lo mismo. El minuto pasó como un pez bajo el muelle. No hizo preguntas. No hubo respuestas, y sin embargo, algo se dijo. Luego vinieron los días de confusión más densa. Se miró al espejo y le costó saber si había dormido o si acababa de despertar. Se preguntó si había almorzado o si estaba a punto de hacerlo. Se descubrió redactando una carta a una amiga de juventud, que ya no vivía cerca, con la naturalidad de quien ha hablado hace poco con ella. Estoy bien, escribió, y al releer, no supo si había mentido, o si, por primera vez, había dicho verdad. Rasgó la carta en tiras finas y las tiró al cubo de basura. Por la noche, el cubo estaba vacío. Gracias, dijo, sin ironía. Un mediodía, al pasar frente al espejo del pasillo, se quedó viendo su rostro con una atención nueva. No buscó el desfase, no esperó la trampa. Observó la piel con sus manchas discretas, la línea de los labios, la brecha entre las cejas que el tiempo había ido ahondando. Estoy aquí, dijo la mujer del espejo, sin mover los labios. Elena no se asustó. Inclinó apenas la cabeza, y, con una ternura que jamás se habría concedido antes de todo esto, respondió, entiendo. Más tarde, ató un cordel de un clavo a otro, en el marco de la cocina, y del cordel colgó pinzas con pequeñas notas. Fui yo, fuiste tú, fuimos nosotras, no importa. Cada vez que aparecía un objeto misteriosamente cambiado de lugar, tomaba una pinza y elegía una de las 4 opciones, sin juicio. La mayoría de las veces, terminaba en fuimos nosotras. La frase, al principio extraña, empezó a suavizarle las costillas. Se encontró respirando más hondo, durmiendo mejor. Soñó con un banco al sol donde 2 mujeres se sentaban a no decirse nada. Despertó con la cara húmeda de llanto, pero sin dolor. Hubo, sin embargo, una tarde en que el acuerdo casi se rompe. Elena estaba cortando pan cuando una idea, punzante, se clavó entre 2 latidos. ¿Y si ella decide abrir? El pensamiento le heló la boca. Miró el reloj. No iba a la hora. Miró el jardín quieto, limpio, como si nunca. Miró su mano izquierda, que sostenía la hogaza, y, por primera vez en días, no reconoció el gesto. Fue una fracción mínima. El temblor de un ojo suficiente. Soltó el cuchillo, subió las escaleras, se encerró en el cuarto. Se sentó en el borde de la cama e hizo un inventario con voz baja a ventana cerrada. Lámpara encendida, llave en bolsillo derecho, un papel en la nevera. Las 2:13. No abrirá. Estamos aquí. La repetición ese taumaturgo, humilde le devolvió la temperatura a la sangre. Bajó más tarde, encontró el pan cortado y el cuchillo lavado. Colgó la pinza. En fuimos nosotras, se permitió una carcajada. Esa noche, escribieron, juntas o eso, prefirió creer una frase nueva,
En el diario, elegimos todos los días no abrir. La caligrafía era híbrida, trazo y trazo. Se quedó mirando la sentencia hasta que dejó de ser texto y pasó a ser costumbre. Hacia el fin de la semana, al apoyar la mano en el marco de la puerta de entrada, notó una vibración suave, agradabilísima, como la de un gato que ronronea. No era la puerta, era ella, un pálpito acompasado con la casa. «Estamos», dijo, y la palabra, por fin, no tuvo que elegir singular o plural. Afuera, el roble movió una rama sin viento, gesto mínimo de saludo. Cuando recogió la mesa, encontró en el mantel otra vez una figura circular de café derramado. No el símbolo exacto, sino una variación amable. Con el dedo siguiendo el borde tibio, escribió en gracia. Al retirarlo, la palabra se deshizo. No por misterio, sino por la física de los líquidos. Elena sonrió. En su garganta había un nudo, sí, pero ya no apretaban, sostenía. Subió la escalera con paso de quien no huye ni va a ninguna parte. En el pasillo, el reloj marcaba una hora correcta que no importaba. Se detuvo frente al espejo sin miedo a la anticipación. La mujer de vidrio levantó la mano a la misma velocidad y, por primera vez en mucho tiempo, no buscaron quién había ido primero. Antes de acostarse, dejó la llave sobre la mesa, a la vista, como un fruto. Se sentó en el primer peldaño de la escalera y escuchó el minuto pasar. No ocurrió nada extraordinario. Ocurrió algo mejor, nada se irrumpió. En la ventana, el aliento de la noche empañó el vidrio con una lentitud digna, y en esa nube clara, sin dedo que escriba, sin mensaje, Elena respiró. O mejor dicho, respiraron, porque la respiración sonó doble, no por fantasma ni por truco, sino porque dos modos de estar habían aprendido a no pisarse. Y al apagar la luz, la casa, que era una, con capa, se acomodó alrededor como una manta compartida, con ese rumor equitativo de sábanas que no preguntan quién gira primero. Afuera, el jardín quedó entero, quieto y verdadero. Adentro, la noche fue una promesa sobria. A mañana, otra vez, elegiremos. Y esa elección modesta, insistente, se sintió, por fin, como una puerta cerrada que protege, no como un umbral que llama. El amanecer llegó sin dramatismo, como si el día se hubiera limitado a continuar una respiración ya iniciada. Elena se despertó antes del primer canto de los pájaros, y se quedó mirando el techo. No sabía si había dormido o si solo había pasado de una vigilia a otra, más suave. Tenía la sensación de que, en algún punto de la noche, la casa se había girado muy lentamente sobre sí misma, como un animal acomodándose, y que ese movimiento apenas perceptible había bastado para cambiarlo todo de sitio, no de forma visible, sino íntima, la taza que guardaba los silencios, la sombra en el pasillo, el orden de sus pensamientos. Se levantó sin prisa, con el cuerpo más liviano que en los días anteriores. Al bajar las escaleras, percibió el olor del pan tostado antes de haberlo puesto en la máquina. En la mesa había una taza, limpia, vacía, a la espera. Sonrió con la naturalidad de quien acepta una cortesía doméstica. Puso café, sirvió, bebió un sorbo y dijo, casi en voz de oración, «Gracias». La palabra quedó suspendida, ni devuelta ni ignorada. Una quietud amable se derramó por la cocina, esa quietud que no pesa, que simplemente se posa. Se acercó al refrigerador. El papel seguía allí, aunque con leves cambios en el número, las 2 y 13, estaba escrito ahora con un trazo más fino. Y debajo, en una caligrafía temblorosa, aparecía una frase nueva: «Cuando no recuerdes, escucha, Elena». No se sobresaltó. Leyó la frase 2 veces y la sintió razonable, como una instrucción doméstica más a ventilar el dormitorio, regar las plantas, escuchar cuando el recuerdo falle. El resto del día transcurrió sin sobresaltos. Ordenó los cajones, barrió, preparó sopa. A veces, mientras hacía algo, tenía la certeza de que aquello ya estaba hecho, pero no se esforzaba en averiguar cuándo ni por quién. La repetición se había vuelto una forma de compañía. Por la tarde, abrió las ventanas. El aire del jardín entró con olor a tierra y a madera húmeda. El roble, inmutable, proyectaba una sombra larga que rozaba el umbral. En la última hora del sol, cuando el cielo se tiñe de ese amarillo que no pertenece a ningún idioma, Elena salió al porche. Llevaba la llave en el bolsillo, por costumbre más que por necesidad. El jardín estaba quieto. Don Mateo ya no había vuelto, y su ausencia tenía la forma discreta de las ausencias que uno aprende a aceptar. Caminó hasta el lugar donde había estado la puerta. La tierra, lisa, mostraba una huella circular apenas marcada, del tamaño de un platillo. Se agachó,
Pasó la palma sobre la superficie, estaba tibia. Elena permaneció allí largo rato, sin saber si esperaba algo. El aire era tan inmóvil que los sonidos parecían venir desde dentro de ella misma. Encerró los ojos. Detrás de los párpados, la oscuridad no era total. Pequeñas vibraciones de luz se movían con la cadencia de una respiración. No pensó en Julián, no pensó en la otra, no pensó en el espejo, tan solo escuchó. Entonces, muy lentamente, el sonido del reloj de la casa llegó hasta el jardín. Un golpe, otro más. No era la hora, era el pulso. Cada tic parecía extenderse más que el anterior, como si el tiempo se estirara para alcanzar algo que estaba justo fuera de su alcance. Cuando abrió los ojos, el cielo estaba a un tono más pálido. Volvió adentro y dejó la puerta abierta. No era gesto de invitación ni de descuido. Era una forma de ventilación, en equilibrio. El aire de la casa y el del exterior se mezclaron sin lucha. Subió las escaleras con la sensación de que cada peldaño repetía su nombre en un idioma antiguo, sin vocales. En el dormitorio, las cortinas se movían, aunque no hubiera viento. Se sentó en la cama, sacó la llave del bolsillo y la observó a contraluz. Ya no tenía símbolo visible. El metal se había suavizado, borrando los grabados. Parecía una pieza anónima, una hebra más del mundo. La colocó sobre la mesa de noche y la cubrió con el vaso de agua. Miró su reflejo en el cristal en dos rostros superpuestos, uno un poco más borroso. No apartó la vista. Esperó. El reflejo parpadeó un instante después, como si dudara de su propio turno. Elena inclinó la cabeza. El reflejo repitió el gesto con una ternura exacta. No supo quién lo había iniciado. Esa noche, al apagar la lámpara, la oscuridad no fue un corte, sino un tránsito. La casa respiraba a su ritmo. Desde algún lugar, no sabría decir si desde el piso, las paredes o su propia sangre, llegó un susurro, tan leve que pudo confundirse con la imaginación. Estamos. No estoy. No estás. Estamos. Elena no respondió en voz alta. Asintió en la almohada, con una sonrisa apenas formada. El sueño la alcanzó sin sobresalto, como una marea que reconoce la forma del cuerpo. Despertó cuando todavía no había luz. Se incorporó, encendió la lámpara y miró alrededor. Todo parecía igual, pero algo en la textura del aire era distinto, más denso, más cercano. Caminó hacia la escalera. A mitad del descenso, se detuvo. En el primer peldaño había una taza. No la recordaba allí. Dentro, un resto de café, aún tibio. La levantó. La olió. Era su aroma, pero no su tiempo. Se miró las manos. Las uñas tenían un leve rastro de tierra bajo el borde. El corazón le dio un salto mudo, pero no de miedo. Era una confirmación. Había hecho algo que no recordaba. Algo que, sin embargo, tenía sentido. En la cocina, el papel del refrigerador ya no estaba. En su lugar, colgaba una hoja nueva, más pequeña, escrita con tinta azul en no. Todas las puertas están donde parecen. Elena la leyó 3 veces, cada vez con una inflexión distinta, hasta que la frase dejó de ser advertencia y se volvió constatación. Salió al porche. La luz del amanecer empezaba a definirse en el jardín. Respiraba. El roble parecía un centinela satisfecho. En la ventana del pasillo, desde dentro, algo brilló en el reflejo del sol, o de otra mirada. Por un instante, Elena creyó ver su propia silueta de pie en la escalera. Observándola desde el interior, la figura no se movió. Tampoco ella. No hubo miedo, solo un reconocimiento silencioso. Volvió a entrar y subió. La figura ya no estaba, pero el aire retenía la temperatura de una presencia. Se acercó al espejo, ese viejo mediador. Su imagen la esperaba con calma, sin desfasaje, pero al dar un paso, el reflejo no imitó. El movimiento permaneció quieto. Elena sonrió, inclinó la cabeza, y sin romper la mirada dijo: «¿Te quedas tú?». Entonces, la mujer del espejo movió apenas los labios, como si dijera lo mismo. Elena dio media vuelta y bajó las escaleras. En la cocina, el reloj marcaba las 2:13. No era de noche. El sol ya entraba por la ventana. Se sirvió otro café, sin pensar en la paradoja. Afuera, el canto de un mirlo repetía 3 notas idénticas, una y otra vez. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio ocupado, lleno de respiraciones pequeñas, de ecos que ya no necesitaban origen. Elena se sentó junto a la ventana, con la taza entre las manos, mirando el jardín. La tierra donde había estado la puerta brillaba levemente con la humedad de la mañana. Bebió un sorbo y pensó, sin tristeza, sin esperanza, que quizá todo consistía en eso, en
en aprender a no diferenciar del todo el mundo de afuera del que vive adentro, en aceptar que las puertas se abren y se cierran solas cuando uno deja de vigilarlas. Enseguida dejó la taza sobre la mesa. La superficie vibró apenas. Un temblor minúsculo, casi cordial. La casa respondió con un crujido leve. En el fondo del reloj, el péndulo marcó una oscilación nueva, ni más rápida, ni más lenta, pero distinta. Elena se recostó en la silla, cerró los ojos y respiró al compás. El aire entraba, salía, el sonido era doble. No había forma de distinguir quién inspiraba primero. Y así permaneció, dentro de esa cadencia compartida, mientras la luz del día se dilataba sobre las paredes. En el vidrio, una sombra cruzó, leve, sin dirección definida. El reflejo de una mujer que podía ser ella o la casa, o ambas, girando con lentitud, como un péndulo que no busca fin. El reloj marcó otra vez las 2:03 en Elena. No lo miró, Han solo sonrió. Y en ese gesto, la respiración, la suya, la de la casa, la de lo que queda entre ambas, se volvió una sola, continua, sin principio ni fin.